Continuando con nuestro programa, veíamos cuáles son las directrices que la Iglesia nos propone, sobre todo propone a los padres y educadores, para, ante esta situación actual, dar orientaciones a los hijos. Entonces, hay que tener en cuenta, me parece que el primer paso importante para dar una buena educación en torno a la sexualidad es empezar conociendo la situación y las actitudes con las que muchos padres y educadores se van a encontrar, sobre todo en los adolescentes, aunque también en muchos casos también en etapas tempranas como la niñez. Entonces, por ejemplo, hoy los adolescentes están sometidos a una cultura, a unos hábitos que les hacen vivir en la imprudencia, que les hacen vivir con experiencias en las que pierden el control de sí mismos. Por ejemplo, los jóvenes tienden a experiencias que les sacan de sí, ¿no es cierto? O para probar que soy valiente o para probar que soy alguien. El consumo de alcohol, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la primera relación sexual está vinculada al consumo de alcohol en un gran porcentaje de los adolescentes. Una moda en la que se dice también, se difunde y los jóvenes lo asumen de manera crítica, que es normal. Todos lo hacen, todos tienen sexo, todos tienen relaciones sexuales y si crees que está mal, te pasa algo, ¿no? Entonces, ante esa situación, esa presión que reciben los adolescentes, los jóvenes, los niños, es importante saber ofrecer argumentos válidos, saber ofrecer experiencias también válidas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los jóvenes también asumen o se arriesgan a asumir esas actitudes, esa cultura que les lleva al descontrol, porque asumen que son invulnerables, que pueden controlarlo todo, que no hay riesgos o minimizan los riesgos. Entonces es importante eso para que en un intento de ayudar a esos jóvenes se asuman estas características suyas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Me pareció que este dibujito podía expresar una actitud también actual y que se está generalizando, una actitud de los padres, que reducen la educación, y eso es un error, ¿no? Reducen la educación a dar todo lo que los hijos le pidan, ¿no? A ponerle en el mejor colegio, satisfacer todas sus necesidades fisiológicas y si no funcionas así, es que tú fallas, ¿no, hijo, ¿no? Es que tú me defraudas. ¿Qué quieres que te dé? Y el hijo a veces lo que necesita es un no de los padres, es un límite de los padres. Alguien le tiene que mostrar autoridad, límites, restricciones, precisamente para canalizar, para hacerle posible alcanzar su madurez, su realización, su plenitud. Siguiente diapositiva, por favor. Este dibujito me parecía que expresaba, muchas veces los padres en la actualidad no tienen en cuenta la trascendencia de sus acciones, de sus palabras, de su modo de asumir la vida, de sus actitudes frente a sus hijos, ¿no? Se ríen cuando los niños son pequeñitos y están realizando o cantando o diciendo, hablando cosas indecentes, nos reímos porque nos causa gracia. Cuando los niños empiezan a bailar con los movimientos sensuales de una persona adulta, nos causa gracia, ¿no? Luego nos parece que lo adecuado es que los hijos vistan conforme dice la moda, los más medias, los medios de comunicación, cómo salen las modelos, y después finalmente después de esa visión, de esa actitud frente a su cuerpo, frente a su sexualidad, frente al modo de comportarse de los hijos, ven las consecuencias que tiene el embarazo adolescente, etcétera, etcétera, o el deseo de los jóvenes o la rebelión de los jóvenes por vivir sin límites, terminamos preguntándonos qué hice, qué pasó, en qué fallé. ¿Por qué? Porque antes no tomaron en cuenta la trascendencia de sus acciones, de sus correcciones o no correcciones, etcétera. Entonces es importante que los padres asuman esa trascendencia que tiene para los hijos su modo de actuar, su modo de su actitud frente a lo que ven, ¿no? Cuando un padre y un hijo están viendo televisión, las cosas que se ven, debe ayudarle, proporcionarle herramientas, criterios, por ejemplo, para decir eso está bien, esto está mal, ¿qué te parece lo que viste? Mira, es inadecuado o es adecuado en este aspecto, ¿no? Etcétera. Siguiente diapositiva, también en torno a
a este reto de la educación de la afectividad y de la sexualidad de los hijos, muchas veces falta a los padres, ¿no?, actualmente una adecuada conciencia, primero conciencia y segundo de responsabilidad para cumplir este deber, derecho que constituye algo innato en ellos, deber derecho de educar a sus hijos, ¿no?, de cumplir esta tarea educativa, de la cual ellos son los principales y primeros responsables. Este derecho, dice el magisterio de la Iglesia, es un derecho esencial, quiere decir, le corresponde a los padres, forma parte de su tarea de padres. No solo traer hijos al mundo en el aspecto, en la dimensión física, engendrarlos físicamente, sino educarlos, que significa engendrarlos espiritualmente, mostrarles el camino, el conocimiento de la verdad y del bien. Segundo, es una tarea irreemplazable, original de los padres e irreemplazable, primaria, insustituible. Los padres no pueden ser sustituidos por la escuela, por otros educadores, por el Estado. No, al hacerlo así o al asumirlo así, los padres estarían incumpliendo un deber, ¿no?, del que ellos son los primeros responsables. Y tampoco, por lo tanto, no deben delegar totalmente ni puede ser usurpado por otros esta tarea educativa correspondiente en primer lugar a los padres. Siguiente, por favor. También hay que tener en cuenta que la educación de la sexualidad es educación de la persona en realidad y supone educar o formar para la virtud, ¿no? Esto es educación integral, ayudar a todas las facultades del ser humano, sus apetitos sensibles, su voluntad, su inteligencia, a alcanzar los fines para los que han sido creados, el bien y la verdad, por ejemplo, teniendo en cuenta los aspectos físicos, psíquicos, espirituales, los modelos que reciben sus hijos, ¿no?, para darle una u otra información. No pueden contentarse con evitar lo peor. Hay padres que dicen, ay, con tal que mi hijo no embarace a otra hija, que mi hija no me venga con una sorpresa, y creen que ese es el horizonte hacia el cual deben llevar a sus hijos. En realidad no, eso es mediocridad. Los padres, su tarea es mucho más elevada que mucho más elevada, que contentarse con evitar que sus hijos terminen consumiendo drogas o realizando delitos. No, la tarea educadora es mucho más rica, mucho más bella, mucho más grande, ¿no? Educarlos en la libertad, educarlos en la responsabilidad, en el servicio, por ejemplo, en el don de sí, en la honestidad, en la solidaridad, en la honradez, etc. Ese es el horizonte de este reto educativo. Siguiente, por favor. Entonces, la educación de la sexualidad han de asumirla los padres y los educadores como insertada y requerida en el contexto de la educación de toda la persona. En realidad es imposible educar una dimensión de la persona, un aspecto de la persona, sin educar a toda la persona, ¿no? Y el reto de la educación consiste en llevar a plenitud a esa persona, a su fin, ¿no?, ayudarle a vivir con sentido su propia vida, la corporalidad, su propia sexualidad y alcanzar la meta para la que está llamada. Como habíamos dicho inicialmente, la meta a la que nos llama la sexualidad humana es el amor, la donación de sí. Por lo tanto, la educación no se reduce a informar. Como hoy en día, tantas propuestas educativas llamadas o dentro del cliché, ¿no?, de educación sexual, se reducen en realidad a información sexual. Y creen que brindar información, y muchas veces los padres también lo asumen así, brindar información a los hijos es suficiente o ya con eso estamos educando su sexualidad. Y eso es falso. Incluso hay información que según la etapa en la que se brinde y según el contenido que proporcione, puede ser inadecuada. Puede deformar, o sea, la información por sí misma no educa, puede deformar la conciencia de las personas, de los niños, por ejemplo. No le podemos dar información sexual explícita a un niño o un adolescente, ¿por qué? Porque le va a deformar, porque va a exacerbar una curiosidad, por ejemplo, una actitud frente a la sexualidad inadecuada. Entonces, tampoco supone ni se reduce educar sexualmente al hijo en hablar de sexo, ¿no? Muchas veces los hijos están saturados de información.
por los medios de comunicación, lo que comparten por la pornografía que se les ofrece gratis en muchos y que llega al seno de los hogares, por ejemplo, a través del internet, ¿no? Antes, para acceder a determinados contenidos, pues había todo un recorrido, ¿no? Había ciertos obstáculos. Hoy en día, las peores propuestas, así como las mejores, pero también las peores propuestas en cuanto a contenido, información sexual, pueden llegar al seno de los hogares sin que los padres lo conozcan, sin que los padres lo sepan, al cuarto a la conciencia de su hijo, a través de un simple celular, a través de un smartphone que tiene, por ejemplo, acceso a internet. La pornografía está en las redes, esa visión distorsionada de la sexualidad está al alcance de los hijos y no por eso ellos están mejor formados. Entonces, romper ese mito de que información sexual supone siempre algo bueno para los hijos, supone siempre algo bueno para las personas. Siguiente, por favor. Entonces, el hombre está llamado, algo que también los padres tienen que recordar, y son como los dos principios para saber si estoy educando adecuadamente a mi hijo en la sexualidad. El hombre está llamado a vivir en la verdad y en el amor. Esa es la vocación fundamental del hombre. Y se realiza mediante el don de sí, como habíamos dicho, la entrega sincera de sí mismo a los demás. Entonces, en la experiencia de los hijos hay que cuidar también su memoria emocional, ¿no? Hoy en día en que se banaliza incluso el enamoramiento. Sí, mi hijito desde primaria, desde los primeros grados de secundaria tiene enamoraditos, ahora son precoces. Esa actitud frente a esa precocidad, ¿no?, de los hijos no siempre es formativa. Es más, yo me atrevería a decir que constituye una premisa para deformar una actitud adecuada frente al valor del cuerpo, de la persona, del amor mismo, ¿no? Educar en el valor de la espera a los hijos. Yo cuando le enseño a mi hijo a esperar, a tener paciencia en todos los aspectos de su vida, le estoy enseñando también, le estoy ya educando sus pasiones, sus sentimientos para la espera, por ejemplo, la espera en el ámbito sexual, que es la castidad. Educar en el pudor, ¿no? Hay personas, hoy en día se ha difundido, justo partiendo de esta visión hedonista y equivocada del cuerpo y de la sexualidad, que solo si tú tienes una visión errada, una visión equivocada y una visión mala de la sexualidad, cubre su cuerpo. Pero en realidad, como la sexualidad no es mala, no tendríamos por qué cubrir el cuerpo. Y eso es falso. Después del pecado, nuestro cuerpo corre el riesgo de no ser no ser visto en su valor, en su dignidad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de educar en el pudor a los hijos. Algo que es contracorriente hoy en día, porque las modas precisamente difunden todo lo contrario. Esto y muchas otras propuestas concretas son los que el magisterio de la Iglesia, la doctrina cristiana, nos propone a los educadores para ayudar a la educación de la sexualidad, de esta condición tan importante de la persona, de la sexualidad de nuestros hijos y educandos. Con esto hemos terminado el día de hoy. Los esperamos en el próximo programa. Con nosotros será hasta la siguiente oportunidad. Les invitamos a continuar con nuestra programación y nos despedimos desde su programa En Defensa de la Vida.